vamos a abrir la Biblia, que es el capítulo por excelencia que habla acerca de los 1000 años. Apocalipsis 20. Y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Vamos a leer la primera parte del capítulo y vamos a desarmar toda esa parte y sacar las conclusiones y ver los detalles. Y después vemos la segunda si no se hace tan largo. ¿Te parece? Dijimos que vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Ahí ustedes tienen las partes que vamos a leer. Vamos a leer, ahora vamos a poner también el texto en pantalla. La primera parte llega hasta el versículo 6 y la segunda parte del 7 al 15, que es donde termina este capítulo. Así que te invito, acá está la primera parte, arrancamos a leer el versículo 1 en adelante, al versículo 6. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, notaste que en varias partes menciona 1000 años, ¿no es cierto? Es el periodo que, de hecho, el título mismo del capítulo 20 dice, por lo menos en mi Biblia, los 1000 años, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver en esta primera parte qué es lo que podemos rescatar de acá que es importante. Entonces, yo trataré de presentarlo en tres puntos, ¿sí? Esta primera parte vamos a sacar 3 puntos. El primero que menciona, que es importante, es que un ángel desciende ¿de dónde? Bien, del cielo. ¿Con qué desciende? Dice el texto que desciende con una llave y una cadena. Otro de los puntos que vemos es que el diablo es atado. ¿Por cuánto tiempo? Bien, por 1000 años, ¿sí? Es atado por 1000 años. Y tercero, vemos que hay tronos. En el versículo 4 Juan dice que vio tronos y aparentemente va a haber un juicio, porque si van a juzgar, quiere decir que va a haber un juicio. Entonces, vamos con la primera sección de estas 3 para desarmarlas un poquito y ampliarlas. Nosotros al empezar el capítulo vemos que hay un ángel que desciende del cielo, dijimos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿después de qué acontecimiento ocurre esto que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 20? Porque recordemos que Apocalipsis 20 es parte de un libro profético y el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis van encadenados, es prácticamente uno mismo, ¿sí? Es uno atrás del otro. Entonces, lo que termina en el 19 y luego empieza en el 20, históricamente es una línea de tiempo. Entonces, ¿después de qué acontecimiento ocurre esto? De que un ángel desciende del cielo con una llave y una cadena. Bueno, obviamente hoy por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Yo te lo dejo para que vos lo leas tranquilo en tu casa. Léete de Apocalipsis 19 del 11 al 21 y ahí vas a notar detalles que está hablando de la segunda venida de Jesús. Pero sí quiero dejarte un texto que vamos a leer, que es este de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que ahora lo vamos a ver en pantalla y que es conocido. Pero tanto Apocalipsis 19, del 11 al 21, como 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, nos presentan que esto de que el ángel desciende ocurre luego de la segunda venida de Jesús. Fíjate, 1 Tesalonicenses nos dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa?
Bien, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La semana pasada, Daniel Machado nos explicó muy bien y en profundidad el tema de la segunda venida. Incluso presentó ahí las posturas de las diferentes escuelas, ¿no? La preterista, historicista y futurista. Y él mencionó algunos detalles ahí que tenían que ver con el tema de los 1000 años. Hay personas, por ejemplo, que piensan o creen y predican incluso que los 1000 años los vamos a pasar acá en la tierra. Pero si uno lee Apocalipsis 19 del 11 al 21, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y 1 Tesalonicenses 4, vemos con claridad que no vamos a estar en la tierra luego de la segunda venida de Jesús, sino que, como dice el texto, seremos arrebatados, seremos llevados a las mansiones celestiales. Jesús dijo en Juan capítulo 14, del 1 al 3, que Él va a venir a buscarnos para llevarnos a un lugar que está preparando. Entonces, los 1000 años no se pasan acá en la tierra, sino que se pasan en el cielo. ¿Está bien? Repito, lee Apocalipsis 19 del 11 al 21, todo el capítulo de Apocalipsis 20 y todo el capítulo 21 de Apocalipsis, incluyendo 1 Tesalonicenses 4, y ahí vas a llegar a la misma conclusión que te estoy mencionando, de que los 1000 años se pasan en el cielo y no en la tierra. ¿Quién queda en la tierra? Bueno, acá justamente está lo que vamos a mencionar de Satanás, porque dice que el ángel desciende del cielo. Si desciende del cielo, ¿dónde estaba el ángel? Exacto, en el cielo. Entonces vino a la tierra. ¿A qué vino? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis que vino a prender, a atar al diablo. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido es atado Satanás? Porque el texto dice que fue atado por 1000 años. Y yo pienso también, si pensamos un poquito de forma lógica, si Satanás está atado, el ángel desciende del cielo, entonces Satanás está acá. Si Satanás está acá, nosotros no estamos con Satanás. ¿Está bien? Entonces, otro punto a favor para mostrar que los 1000 años los pasamos en el cielo. Ahora, ¿en qué sentido es atado? Porque podemos decir, ¿es literal o simbólico? Y yo creo que es las dos. Porque está literalmente atado, porque no puede engañar a nadie, y a la vez es simbólico porque no está atado con cadenas, y no está atado porque no puede engañar. Pero mira, quiero mostrarte el versículo, fíjate. Apocalipsis 23, que lo leímos hace un ratito, nos dice con claridad que el diablo fue arrojado al abismo, se lo encerró, se lo puso un sello sobre él, ¿para qué? Exacto, para que no engañara más a las naciones. Entonces, si él no puede engañar, tarea que realiza desde el principio de los tiempos hasta hoy y que va a realizar hasta la segunda venida de Jesús, de alguna manera está atado. Entonces, no es atado con cadenas, literalmente cadenas como las que estás viendo ahí en la foto, pero sí está atado de alguna manera porque no puede engañar a nadie. ¿Está bien? Entonces, vemos que él es atado. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia? Por 1000 años. Ahora vamos a la otra parte, la tercera sección, ¿sí? Juan dice ahí que ahí vio tronos, ¿está bien? Y que iban a juzgar, o sea, estamos hablando de tronos y estamos hablando de un juicio. La pregunta es, ¿quiénes son los que juzgan en este juicio? ¿Quiénes son los que están en ese trono? Bueno, yo traje una serie de textos acá, que sería bueno que los puedas anotar, y que puedas leer con detenimiento para sacar la conclusión. Yo los traje los textos y los vamos a leer, y a partir de estos versículos vamos a responder la pregunta de quiénes son los que juzgan. Fíjate, Apocalipsis 24, que es lo que leímos hoy, el detalle que quiero resaltar acá es que estos tronos, que esta gente que Juan ve, que recibieron facultad de juzgar, son aquellos que fueron decapitados por causa de ¿qué? Bien, de seguir a Cristo, de seguir a Dios, el testimonio de Jesús, la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, un tema que está en Apocalipsis capítulo 13, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, o sea que estamos hablando de personas fieles a la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjate el otro, Apocalipsis 3:21, en el mensaje a las 7 iglesias, dice ahí, en este caso en el mensaje a la Odisea, que al vencedor se le concederá que se siente con Jesús en el trono, en su trono. ¿A quién
se le concede este privilegio? Dice al vencedor. Y sabemos que el vencedor en la Biblia es aquel que con la ayuda de Dios vence el pecado y hereda la vida eterna. Entonces no estamos hablando de personas injustas, estamos hablando de personas justas, de santos. Otro texto, 1 Corintios 6, 2 y 3, cuando Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Ven cómo va dando la respuesta a la Biblia a la pregunta? ¿Quiénes son los que juzgan? Se va marcando las características, ¿no? Y después, Mateo 19, 28, Jesús dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, él está hablando a sus discípulos, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, si yo tuviera que contestar la pregunta, ¿quiénes son los que juzgan? Los santos, los justos, los que fueron salvos. Por lo tanto, acá se desprende algo importantísimo, que es lo que vamos a realizar durante esos 1000 años. Si el comienzo de los 1000 años es cuando viene Jesús y ascendemos al cielo, Satanás es prendido acá, nosotros vamos al cielo, ¿qué vamos a hacer en esos 1000 años? Bueno, acá está muy claro, vamos a juzgar. Acá se realiza un juicio. ¿El juicio de quién? Es la pregunta. Bueno, tenemos que seguir leyendo un poquito, pero lo que vamos a juzgar ahí es el caso de las personas que se han perdido, aquellos que no entraron en el grupo de los salvos. ¿Está bien? Si bien ya en este momento hay un juicio y ya se decidieron los casos de las personas, por algo hay un grupo de salvos y un grupo de perdidos, esto tiene un objetivo importantísimo que ahora un poquito más adelante vamos a ver, ¿sí? Pero en esos 1000 años se realiza un juicio, se revisan los casos de todas las personas que se pierden para saber por qué se pierden. Fíjate, vamos a avanzar un poquito más. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Si repasamos, dijimos, después de qué acontecimiento ocurre esto que Satanás es atado, después de la segunda venida de Jesús, y eso da inicio a los 1000 años. Los 1000 años los pasamos en el cielo. Satanás es atado en el sentido de que no puede engañar a nadie, y los que juzgan son los santos, que eso es lo que vamos a realizar durante esos 1000 años. ¿Ok? Bueno, esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte que dijimos hoy. La segunda parte va a ser del versículo 7 al 15, tenemos que leer, ¿sí? Tenemos que dejar que el texto nos responda, nos hable. ¿Qué dice? Acompáñame con tu Biblia ahí, si la tenés. Dice, cuando los 1000 años, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número, o sea, el número de estos perdidos, su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Acá hay otro punto importante. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sigue diciendo que, dice Juan, vio un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual se llama ¿cómo? Bien, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Segunda parte. Así como en la primera parte sacamos 3 secciones, lo mismo vamos a hacer en esta segunda parte. Vamos a ver. La primera sección que rescatamos de esto que leímos, podemos ver que acá aparecen, se habla de otros muertos, dice el texto, ¿no? Otros muertos. Se habla de una primera resurrección, y si hay una primera, entonces es porque hay una segunda. Y también se habla de una segunda muerte, y si hay una segunda, hay una primera. Después, otro punto es que Satanás será liberado, dice el texto, y saldrá a engañar, volviendo a hacer lo mismo que hizo toda su vida, o por lo menos desde que cayó. Se habla de un ataque a la ciudad de Dios, que después Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis la llama la Nueva Jerusalén y explica cómo es. Se habla de fuego del cielo y un lago de fuego y azufre. Y también se habla de un trono blanco. Todos los muertos vemos, porque habla de muertos que salen del mar, del sepulcro, ¿no? O sea, de diferentes lugares. Y habla de libros. ¿Ok? 3 secciones. Entonces, vamos con la primera. La primera sección, yo cuando leí esto me surgió la pregunta de quiénes son los otros muertos y qué quiere decir con lo demás, esto de primera y segunda resurrección o primera y segunda muerte. Bueno, acá están los textos que nos van a dar las respuestas. Pueden ir anotando ahí, recuerden que esto queda grabado de paso, por cualquier duda pueden retroceder. Estos textos nos van a dar la respuesta. ¿Quiénes son los otros muertos y qué quiere decir con los demás? Vamos al primero, que es parte de lo que leímos hoy, solo que vamos a resaltar algunas partes de estos fragmentos. Bueno, acá nos dice el texto, estamos en Apocalipsis 20, 4 al 8, esta primera parte. Acá habla de personas que vivieron, fíjate. Porque cuando dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, los que no habían adorado, ni recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron. O sea que si dice que y vivieron, es porque antes estaban ¿cómo? Claro, estaban muertos. Entonces, habla de un grupo que ha resucitado. De hecho, más abajo lo aclara, porque esta otra parte, lo que sería el versículo 5, esto es interesante, porque el versículo 5 cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, eso está escrito en el original como si fuera un paréntesis. ¿Vieron cuando nosotros estamos escribiendo una carta y de repente abrimos paréntesis, cerramos y seguimos escribiendo? Bueno, lo mismo hicieron acá en esta parte de la Biblia. Por eso después abajo dice, esta es la primera resurrección. ¿Sí? El paréntesis va desde el pero hasta 1000 años. Entonces, acá habla de un grupo que aparentemente, evidentemente estaba muerto y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años, paréntesis, esta es la primera resurrección. Pero habla de otros muertos también. Muertos dice que no volvieron a vivir. Entonces acá ya nos está dando un indicio que algo, si estudiaste la Biblia conoces, que cuando viene Jesús ocurre algo con los muertos. Pero vamos a seguir, vamos a dejar que la Biblia hable. El texto sigue, dice ahí, estamos en Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿qué? Bien, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿no? Bueno, ahí leímos toda esa parte y llegamos al final, donde dice que hay un grupo, el que Satanás engaña, que los quiere reunir para la batalla. Acá vemos que Satanás quiere seguir peleando contra Dios y para eso necesita un ejército. Si un ejército está muerto no sirve para nada, el ejército tiene que ¿qué? Claro, tiene que resucitar. Si no resucita, no tenés un ejército. Entonces acá vemos que hay una segunda resurrección. Y dice ahí que su número es como la arena del mar. Evidentemente, estos muertos que resucitan ahora, que son los que se pierden, son muchísimo más que los salvos. Pero fíjate, Apocalipsis 20, 14 y 15 dice que la muerte y el Hades es sepulcro, fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y acá ahora quiero abrir un paréntesis, ¿sí? Que viene a colación de este versículo. En este capítulo de la Biblia, particularmente aparecen estas frases de
lago de fuego y azufre, fuego del cielo, que nosotros conocemos como el famoso infierno. Infierno, bueno. Hoy no vamos a hablar del infierno porque esto va a ser un tema especial para uno de los cultos de oración. Así podemos ampliar este tema, porque tenemos que hablar de la palabra Gehenna, tenemos que hablar de la palabra tártaro, tenemos que hablar de la frase serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y tenemos que hacer un estudio importante. Acá a mí lo que me interesa es mostrarte qué significa esto, de quiénes son los otros muertos y qué es esto de primera, segunda resurrección y primera y segunda muerte. ¿Ok? Acá lo que resalta es que habla de una muerte segunda, donde la muerte y el mismo sepulcro le es puesto fin. ¿Sí? Entonces, aparentemente, según lo que estoy leyendo acá, me dice que esta muerte segunda tiene que ver con una muerte final, una muerte definitiva. Porque si la muerte tiene fin, entonces la muerte segunda es la muerte final. ¿Me explico? Bueno, mirá, seguimos con este. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice ahí? Dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez resaltando esto, muerte segunda relacionada a esto del lago de fuego y azufre, donde es echado el falso profeta, la bestia, el diablo, símbolos de que se le pone fin a todo lo malo, al pecado. El otro texto que leímos hoy, acá nos amplía un poco más todavía. Nosotros dijimos que en la segunda venida de Jesús va a ocurrir resurrección, ¿o no? ¿Va a ocurrir resurrección, sí o no? Sí. Pero ¿cómo es eso? Bueno, el texto nos dice acá, que ya lo leímos, solo que vamos a resaltar algunas partes, dice que luego que Jesús desciende del cielo, los muertos en Cristo, ¿qué hacen? Bien, resucitan primero. Entonces, si los muertos en Cristo resucitan primero, se supone que en segundo lugar van a resucitar los muertos que no son en Cristo. ¿Está bien? Entonces, la primera resurrección tiene que ver con aquellos que creyeron en Jesús, que creyeron en Cristo. La segunda resurrección es para aquellos que no creyeron en Cristo. Son esos que dice Apocalipsis 20, los otros muertos. Pero nos falta dos textos más. Fíjate, este texto es interesante, para que no quede duda los tipos de resurrección que hay, la cantidad, que eso es importante. Juan 5, 28 y 29 nos dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? Bien, de condenación. Dos tipos, resurrección de vida y resurrección de condenación. Y Hechos 24:15 dice, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Resurrección de vida, resurrección de condenación, resurrección de justos, resurrección de injustos. Primera resurrección, segunda resurrección. Primera muerte, segunda muerte. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hemos visto por los textos que cuando venga Jesús van a resucitar primero los muertos en Cristo. Por lo tanto, el que no muere en Cristo, o sea, el que no muere con la esperanza de la segunda venida, no resucita en ese momento, queda muerto. Y en otra parte de la Biblia, que el texto no lo traje, pero en otra parte de la Biblia, dice que los que se pierden, cuando vean a Jesús venir en las nubes, la luz de la segunda venida de Jesús es tan fuerte que los hace caer muertos. Y quedan muertos. Entonces, los salvos que estaban vivos en ese momento de la segunda venida, con los que resucitan en ese momento, ascienden al cielo, según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos que estaban muertos, que no creyeron en Jesús, quedan ahí en la tumba y continúan por todo el periodo de los 1000 años. Y recién resucitan cuando Satanás es liberado después de este periodo, porque dice que es liberado y sale a engañar. Si sale a engañar es porque hay gente. Si antes no engañó, porque no había gente. Entonces, la segunda resurrección son
esos otros muertos, esos injustos, esos que resucitan para condenación al final de los 1000 años, que resucitan para ser enjuiciados, o sea, para explicarles en otras palabras y vean por qué se pierden. Y la primera muerte es la que pasamos todas las personas en esta tierra, si es que pasamos al descanso antes de que venga Jesús. Esa es la primera muerte. El texto de Apocalipsis dice, en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Por eso vemos que la segunda muerte es la muerte eterna, definitiva, la que van a experimentar aquellos que se pierdan, los injustos, los que resucitan para condenación. ¿Estoy siendo claro? Espero que sí, porque al no tener retorno con todo esto. Pero si nosotros tenemos que responder, ¿quiénes son los otros muertos? Los injustos, los que se pierden, los que no participaron de la primera resurrección, los que no murieron en Cristo, los que no aceptaron el Evangelio, los que quisieron ser injustos hasta el fin de sus días. Y todo lo demás, primera resurrección, segunda resurrección, primera muerte, segunda muerte, ¿me expliqué? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esto de la primera sección de las 3 en esta segunda parte. La segunda sección nos dice que Satanás será liberado, saldrá a engañar. Acá habla de ataque a la ciudad de Dios, ¿no? La Nueva Jerusalén, fuego del cielo y lago de fuego y azufre. Recordad que el tema del lago de fuego y azufre, del infierno, no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a tocar más adelante, en otro culto. Pero en síntesis, el infierno es un momento, empieza y termina, ahí, luego de los 1000 años. No te digo más nada. Bueno, ¿cuándo es liberado Satanás y qué marca su liberación? La respuesta es re sencilla. Apocalipsis 27 al 10 nos dice bien clarito. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué pasa con Satanás? Es suelto. O sea, la pregunta dice, ¿cuándo es liberado? ¿Cuándo? Exacto, cuando terminan los 1000 años. ¿Y qué marca su liberación? Justamente, el fin de los 1000 años. La respuesta está al principio. Después lo otro son detalles. Al terminar los 1000 años, Satanás es liberado. En ese momento ocurre la segunda resurrección y ahí es la muestra de por qué se pierden todos estos que son, como, en número son como la arena del mar, que intentan atacar la ciudad de Dios, pero no pueden. Ahora, también Juan dice en Apocalipsis 20 del 11 en adelante que vio un trono blanco, vio a todos los muertos, o sea, a estos que resucitan en esta segunda resurrección, que según el texto dice que vi los muertos grandes y pequeños, estoy en 20:12, los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Después, el versículo 13 dice que el mar entregó los muertos, la muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, está hablando de todos los muertos. Entonces, la pregunta que me cabe a mí acá es, primero, ¿para qué se usan estos libros? Porque acá el texto dice, si vos te fijás, en el versículo 12, dice que los libros fueron abiertos. Algún día vamos a predicar de esto, pues. En el cielo hay varios libros. El libro de la muerte, el libro de la vida, el libro de las memorias. Interesante para estudiar. Dice que los libros fueron abiertos y dice, y otro libro fue abierto y aclara con el nombre que lo llama el libro de qué. Bien, el libro de la vida. Entonces, ahí nos dice clarito, vamos a ver algunos textos. Primero vamos a saber para qué se usan los libros y después vamos a ver cuál es el objetivo de ese momento donde los libros son abiertos y son juzgados todos estos que se pierden, estos otros muertos. Bueno, fíjate, estamos leyendo el 20:12 y ahí clarito en el final del 20:12 dice que esos muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? Exacto, en los libros, según sus obras. Entonces acá vemos que los libros se usan para ver los registros de lo que esta gente hizo en su vida, por lo cual terminaron siendo condenados. Entonces los libros sirven para juzgar y para decidir la situación de cada persona. Si bien, repito, ya fueron decididos sus casos cuando termina el tiempo de gracia, ¿sí? Estamos hablando antes de la segunda venida de Jesús, ya los casos ya se decidieron, quién se salva y quién se pierde. Pero
en este momento es otra parte del juicio, porque el juicio que mencioné recién se llama juicio investigador, ¿sí? Juicio investigador. Eso es, está ocurriendo ahora en este momento y va a ocurrir hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces, juicio investigador. Pero esta es otra parte del juicio donde se analizan los casos de los que se pierden, por qué se pierden. Y yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vos conocés una persona que para vos fue la persona más buena del mundo, el más cristiano del mundo ante tus ojos, pero resulta que cuando vos pasás al descanso, ¿no? Viene Jesús, resucitas y vos esperás ver a esa persona y no está. No está. Sí, pero ¿cómo puede ser? Si él fue el que me llevó, por ejemplo, al bautismo, si fue el que me dio el ejemplo, y no está. Sí, ¿por qué no está? ¿Cómo no está? No lo entiendo. ¿Qué pasó, Señor? Bueno, en el periodo de los 1000 años, todo eso se va a aclarar. Mirá, no está por esto. Fíjate los libros. Y ahí se abre y te das cuenta que esa persona lleva una doble vida. Por poner un ejemplo. Seguramente algunos de ustedes han visto la película... Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Esa es viejísima, tiene como 15 años. La última batalla. La última batalla. Esa que hay una parte donde el ángel lo lleva al muchacho por el cementerio y él ve una tumba abierta de los que habían resucitado para vida eterna y él sabía que era la prostituta del barrio y estaba la tumba abierta luego de la segunda venida de Jesús y en otra había una tumba que estaba cerrada y era uno de los líderes de la iglesia. Entonces el ángel le dice ahí, él no resucitó porque él llevaba una doble vida, ¿no? En la iglesia era una cosa y en la casa era otra. Pero bueno, en fin. Entonces, en ese periodo de los 1000 años, donde se hace esta parte del juicio, es para que no quede ninguna duda de por qué se pierden los que se pierden, para mostrar la justicia de Dios. Por eso son juzgados según las cosas que están escritas. Ahora fíjate, Isaías 45, ahí tenés el texto en pantalla, resalta un poco esto de la parte de la pregunta donde pusimos cuál es el objetivo de ese momento, o sea, cuál es el objetivo del momento en donde se les muestra a estos que se pierden, por qué se pierden, ¿no? Y dice, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, dice el Señor, ¿no? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Texto interesante, ¿no? Ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Después, Romanos 14:11, citando esta parte de la Biblia, Pablo dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Yo me preguntaba cuando leía estos textos, ¿cómo puede ser que todos se arrodillen ante el Señor, que todos confiesen que Él es Dios? Si hay mucha gente que se va a perder porque no hace justamente esto. No sé si me explico. Si hay gente que no hereda la vida eterna porque no reconoce a Dios como Dios, no lo adora, no se humilla delante de Él, ¿cómo puede ser entonces que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor? Mirá, Filipenses 2 presenta lo mismo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo es esto posible? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nosotros estamos hablando acá de un momento importante donde hay un reconocimiento no solamente de los santos,
sino de los injustos, de los que se pierden, de que Dios es el Señor, Dios Todopoderoso, que Jesús es el Hijo de Dios, que ante este momento toda lengua confiesa, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hasta el mismo Satanás confiesa. Por eso este momento es tan importante, porque en ese momento, si había alguna duda de alguien de que Dios no era justo, bueno, mirá, la misma boca de los que se pierden te dicen, justos y verdaderos son tus caminos. Confieso que Dios es el Señor. Confieso, doblo las rodillas ante el verdadero Dios. Tanto en la tierra como en el universo entero no queda ninguna duda de quién es el Dios verdadero, justo y todopoderoso. Te recomiendo que amplíes esto que estábamos hablando con este libro, ¿sí? Conflicto de los siglos. Amplíalo, te vas a sorprender. Por eso este momento es importante, porque acá está el objetivo. Hoy preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este momento? Mostrar que Dios es justo, mostrar por qué se pierden los que se pierden, mostrar que todos tuvieron oportunidad y cada uno tomó su decisión. Por eso, si repasamos esta segunda parte de las 3 preguntas, dijimos, ¿quiénes son los otros muertos? Los injustos, los que se pierden, ¿ok? Primera resurrección ocurre para los que murieron en Cristo. La segunda resurrección es para los que se pierden y ocurre cuando terminan los 1000 años. La primera muerte es la muerte natural que tenemos en esta vida, la segunda muerte es la muerte eterna. ¿Cuándo es liberado Satanás y qué marca su liberación? Bueno, es una pregunta medio retórica. Al final de los 1000 años es liberado y justamente marca el fin de esos 1000 años, de ese periodo de 1000 años donde se tuvo esa parte del juicio en el cielo y lo vivimos en el cielo. De hecho se habla de 1000 años de paz, ¿no? Donde no hay pecado, no hay un tentador dando vueltas, porque está atado. Y después dijimos, ¿para qué se usan los libros? Bueno, para juzgar, para revisar las obras de los que se pierden, por qué se pierden, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este momento? Dijimos que mostrar que Dios es justo, todo el universo lo reconoce como el verdadero Dios y toda rodilla se dobla ante Él. Te traje una pequeña reseña, ¿sí? Con esto terminamos. Una pequeña línea histórica de todo lo que dijimos por si quedó alguna duda, ¿sí? Y luego sacamos una aplicación y cerramos con una oración. Espérate que voy a mover algo acá un segundito. Ahí está. Fíjate. Nosotros, en lo que fuimos hablando, ¿sí? Si partimos desde el momento de la segunda venida de Jesús, recordad que nuestro centro, el foco del tema de eso son los 1000 años. Nosotros vimos que cuando Jesús viene por segunda vez, ocurre la primera resurrección de los justos, de los muertos en Cristo. En ese momento ascendemos al cielo, como vimos, y inician los 1000 años. ¿Ok? Esta sería la línea de tiempo, los sucesos históricos, como serían. A partir de la segunda venida de Jesús comienza este periodo. 1000 años literales, no estamos hablando de símbolos, son literales. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, ahí vimos que Satanás es atado al inicio de esos 1000 años y continúa atado en el sentido que no puede engañar a nadie. Y en el cielo, los santos estaremos juzgando y reinando con Cristo, como dice el texto, que repite en 2 oportunidades, en Apocalipsis 20:4, y reinaron con Cristo 1000 años, y 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, ¿no? Entonces ahí vemos que ahí se cumple la promesa de que lo que Jesús había dicho en otra parte de la Biblia, donde tendremos potestad o autoridad sobre las naciones, ¿no? Entonces acá se cumple eso, que en ese periodo ya empezaremos a reinar y a gobernar como la promesa de Jesús lo dijo. Después, eso ocurre durante los 1000 años. Y el cierre de los 1000 años ocurre con lo que llamaríamos la tercera venida, porque si estamos en el cielo tenemos que venir a la tierra. Entonces, Jesús, con todos los santos, volvemos a la tierra, ¿no? Tercera venida, y esa venida serían los acontecimientos así. Fin de los 1000 años, dijimos, según lo que la Biblia nos mostró. Descenso de la Nueva Jerusalén. Esto es un dato importante. Recordá que en Apocalipsis 20, versículo 9,
Nos dice ahí que estos que resucitaron, estos injustos, subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, al terminar esos 1000 años, está el descenso de esta ciudad, porque esta ciudad quiere ser atacada. Bueno, pero después, si vos lees el capítulo 21 de Apocalipsis, vas a notar que Juan dice ahí en 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo, ¿no? Descenso de la nueva Jerusalén, que acá lo resalta con esto de que los santos quieren atacar a esa ciudad. Después ocurre la segunda resurrección, ¿no?, de estos impíos, que el diablo sale a engañar. Después vemos este ataque, ¿no es cierto?, a la ciudad de Dios, y acá ocurre algo interesante, que no lo mencioné hasta acá, porque tendríamos que ver otras partes de la Biblia, pero sí, por ejemplo, si lees el conflicto de los siglos, en los capítulos que te recomendé, vas a ver que ahí amplía y dice que Cristo es coronado cuando los ejércitos de los que se pierden, junto con el diablo, quieren atacar la ciudad. Ahí aparece este famoso trono blanco que se resalta en el versículo 11, ¿no?, del cual huyen la tierra y el cielo, y ahí ocurre la coronación de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores, y ahí dice el conflicto de los siglos que aparece resaltada la cruz de Cristo y como en visión panorámica todos los sucesos del plan de redención. Interesantísimo. Léelo, por favor, se te va a poner la piel de gallina cuando leas eso. En visión panorámica se va mostrando todo el plan de redención para aquellos que se pierden. Entonces, coronación de Jesús, luego se da la sentencia final, ¿no? Acá viene esta parte donde todo el juicio que ocurrió durante esos 1000 años, se presenta ahora la sentencia de ese juicio, todo por qué se pierden los que se pierden, y luego de esa sentencia final, como ya los que se pierden reconocieron que Dios es el Señor, con los versículos, como lo mencionaban los versículos que leímos, ahora van y quieren entrar a la ciudad, y ahí desciende fuego del cielo y los consume a todos. Y el último que termina de quemarse es el diablo, por ser el responsable de llevar a la perdición a todos esos que son, que su número es como la arena del mar. Y luego que desciende fuego del cielo, que esta es la famosa segunda muerte, ocurre el fin del pecado, donde serán destruidos raíz y rama. Raíz, Satanás; rama, sus seguidores. ¿Qué te parece? ¿Fue claro el asunto? Bueno, ahí tenés la línea histórica más o menos de todo lo que fuimos hablando. Ahora, cierro con esto. La gran pregunta grande. Pastor, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve? Bueno, en primer lugar, el saber no ocupa lugar, ¿no es cierto? También la Biblia dice que el que añade ciencia añade dolor, porque el que más sabe más sufre, ¿no? En la última parte la agregué yo. Es un dicho de mi papá en realidad. Pero el que añade ciencia añade dolor. Eso sí dice la Biblia. Pero aparte de eso, yo creo que acá podemos sacar algunas lecciones importantes, y es la reflexión que quiero dejarte en esta noche a través de este tema. Yo puse acá, no me acuerdo si 4 o 5 aplicaciones que saqué para mí a la hora de estudiar este tema. Aplicación número 1. No juzgar. No juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo juzgados en el cielo. Y esa persona que tal vez está juzgando, te puede llevar una sorpresa y encontrártela en los tronos ahí juzgando junto con vos. Porque no se sabe qué es lo que pasa por la cabeza de las personas y hasta dónde son capaces de llegar. Como eso que te comenté de la película. La prostituta se salvó y el líder de iglesia no. No juzgar. El único que juzga es Dios. Y la Biblia dice que el Padre le dará el juicio al Hijo. Así que ya tenemos jueces. Segundo, el diablo y el pecado dejarán de existir. Fin. C'est fini. Finish. Se acabó. Raíz y rama serán exterminados. ¿Te imaginas un mundo sin Satanás, sin pecado?
Ahí el conflicto de los siglos cuenta ahí cuando será el encuentro entre los dos Adanes. Adán, el primer Adán, ¿no?, que cayó en pecado, y el segundo Adán es Cristo. Y se realiza el encuentro entre ellos, y cuando Adán ve a Cristo con las marcas en las manos, cae de rodillas ante él, ¿no?, entendiendo que por ese pecado Cristo tuvo que venir a dar su vida. Y no hay palabras que describan ese momento, y creo que no las vamos a tener tampoco, porque va a ser tan grande la gratitud de poder estar en ese lugar junto a Cristo, y donde no va a existir más el diablo ni el pecado. Tercera aplicación, vemos que Dios es justo, porque los mismos impíos lo reconocen, hasta el mismo Satanás lo reconoce. Esto que te estoy mencionando está ampliado acá en el conflicto de los siglos, pero en los versículos que vimos también, cuando dice toda la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eso lo incluye al diablo. Entonces se reconoce que Dios es justo y el único que merece adoración. No hay otro. Y la otra aplicación que saco es que tenemos que estar en el libro de la vida. Porque dice el texto ahí en Apocalipsis 20:15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué decirte con todo esto? Voy a dejar de compartir pantalla un segundito. ¿Qué decirte con todo esto, ¿no?, que ya no hayamos dicho? Creo que es un tema interesante. Creo que la Biblia es clara al presentar este asunto. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo terminan? ¿Qué pasa en el medio? ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre con los justos? ¿Qué ocurre con los injustos? ¿Cómo se entiende esta parte del juicio? Pero lo más importante, queridos hermanos, querido hermano, hermana, amigo, amiga, es que cuando venga Jesús, no importa si estás en el sepulcro o estás vivo, es que estés dentro del grupo de los que se van a salvar. Porque si no, todo lo que estamos haciendo acá no vale la pena. Recordá, no juzgues, no juzguemos, porque también seremos juzgados. El diablo y el pecado serán exterminados. Dios es justo y el único que merece adoración, y tenemos que estar en el libro de la vida. Deseo de corazón que Dios te bendiga, y me gustaría que cerremos con una oración para que esto que hablamos pueda ser una realidad en nuestras vidas. Oramos. Señor y Dios, Padre justo, Señor de los cielos y de la tierra, a través de tu palabra encontramos con claridad, Señor, el significado de esto de los 1000 años y las partes que hay en este capítulo. Tú fuiste claro al presentar el mensaje de salvación. Y en esta noche, Señor, aparte de repasar este tema, hemos también visto, Señor, estas aplicaciones que nos deberían ayudar para nuestra vida espiritual. Tal vez alguna persona que está escuchando en este momento está con dudas, o tenía dudas sobre este tema, o tiene dudas si va a heredar la vida eterna o no, si esto es verdad o no. Lo único que te pedimos, Señor, es que tú disipes esas dudas. Que a través de tu palabra disipes las dudas. Que vayan al texto para encontrar la respuesta. Que no se queden únicamente con lo que este servidor pudo haber dicho, sino que investiguen, que lean, que busquen. Porque el que tiene siempre la última palabra eres tú, como ya lo mostraste a través del libro de Apocalipsis que repasamos hoy. Ayúdanos a reconocer que eres el único que merece la adoración y a poner todas las fichas, Señor, en nuestra vida espiritual para que cuando nuestro caso pase por el cielo, podamos estar aptos para heredar la vida eterna. Y ayúdanos por sobre todo a no juzgar, Señor, a las personas, sino a tratar de pensar bien de cada persona que se nos cruza por el camino y a pensar que cada uno tiene la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Acompáñanos por favor en esta noche, danos tu bendición y un buen descanso. Te lo pedimos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.